Redentor. Descarga gratis nuestra app. Disponible en cualquier plataforma. Estás a punto de escuchar un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde. Esto es Liderazgo Extremo, un programa que viene a ser de bendición para tu vida, un programa que va a impartir herramientas que van a ser de bendición para cada uno de ustedes. Y les agradecemos como siempre porque fielmente están conectados todos los sábados para apoyar y seguir este ministerio que busca edificar y transformar el liderazgo en todas sus esferas. Y precisamente hoy Emanuel Figueroa es el que te habla en esta tarde. Tal vez mi voz la notarás un poco difícil, pues está un poquito afectada, pero el mismo entusiasmo está para poder transmitir una palabra. Y hoy estaremos tocando un tema que va a ser de mucha bendición para cada una de las personas que se vayan conectando. Y les vamos a recordar que Liderazgo Extremo está ahora mismo transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en la página Liderazgo Extremo. Te puedes conectar, interactuar con nosotros para que otras personas puedan también conectarse e interactuar con nosotros durante este programa. Hoy estaremos tocando un tema que se llama el liderazgo de Jesús, el cual es el personaje central de la fe cristiana, a la misma vez es el personaje principal en el liderazgo de la historia, tanto así que ha sido dividida en dos partes, precisamente por la presencia de él. Pero este tema que abarca mucho, es mucho para mí solo, y estaré compartiendo este tema junto a un compañero que estuvo con nosotros en un programa pasado, un gran amigo del alma, y de la misma forma se incorpora con nosotros como parte del equipo de Liderazgo Extremo, Michael Jonathan. ¿Cómo te encuentras? Todo bien, Emanuel, saludos a la comunidad que nos escucha. Estamos en victoria, aleluya, glorificamos, exaltamos y magnificamos el nombre del Señor Jesús, líder de líderes, rey de reyes, señor de señora, a quien damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Eso es así y le queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos están escuchando, pero de la misma forma queremos agradecer a los auspiciadores que han apoyado este ministerio. Farmacia San Miguel en Fajardo al 787-863-1870, 863-1870 y Velázquez Travieso Abogado PSS al 787-289-1313, 787-289-1313. Ahora bien, en esta tarde, Michael, saben que cuando hablamos del liderazgo de Jesús, estamos hablando prácticamente de palabras mayores. Estamos hablando prácticamente de como decíamos al principio, el ser que marcó la historia literalmente y la dividió en dos. Mira, es un tema que en una hora no vamos a poder cubrirlo todo. Ni en un día. Ni en un día tampoco. De hecho, el libro de Juan te dice a ti que si se pudieran escribir libros, mejor dicho, han escrito libros, pero si se escribirían libros de todo lo que hizo en esos 40 días nada más que resucitó, el mundo no da para poder colocar todos estos libros. Así que estamos hablando de una persona que, para empezar, nuestro Rey Salvador es el mismo Dios y que dividió la historia, dividió los tiempos en dos. Así que estamos aquí hablando del Ser Supremo, el gobernador de nuestra vida, el Rey de Reyes, como dije, y Señor de Señores. Esto es mucho para cubrir. Eso es definitivo y precisamente ante un personaje que abarca tanto en nuestras vidas, en la vida de la humanidad, pues uno puede simplemente tratar de abarcar todo esto en un punto medular. Y si vamos a ver desde su niñez, según lo que tenemos recopilado en nuestra información, nosotros vemos que la vida de Jesús siempre se vio identificada por siempre conectarse y educarse, porque fíjate, Pablo decía que él se vació de toda gloria. Él se vació y destituyó y él se vació precisamente para volverse como uno de nosotros. Precisamente vivió su vida en perfección, pero siempre desde un principio como uno de nosotros expuesto a todo. Él fue 100% Dios, pero fue también 100% humano. Eso es así. Él se aferró al Señor como debemos de aferrarnos nosotros, pero nunca dejó su parte humana, porque claro, él también fue humano, y eso también tenemos que verlo. Eso es así, y precisamente cuando él era niño, vemos que en los escritos
en un momento dado la familia, tanto José y María, fueron con él. Y precisamente en las celebraciones de adoración a Dios, ellos fueron en esos días allá celebrando, hospedando y aprendiendo. Pero cuando fue el tiempo de regresar, José y María se percatan que Jesús no estaba con ellos. Y cuando van de regreso, dicen, pero ¿dónde está? Y precisamente, posiblemente estaban a unas horas de distancia ya, y donde se supone que él estuviera no estaba. Y regresan a esa ciudad y solamente lo encuentran, ¿dónde? En el templo, Michael. ¿Qué te pareció eso? Es bien interesante. De hecho, una hora, según lo que yo entendí una vez estaban hablando en uno de los conferenciantes, y era como un día de distancia aproximadamente lo que había ya del lugar que ellos habían salido. Pero es bien interesante encontrar que el Hijo de Dios está en el templo, está todavía conectado al Señor y le está enseñando a las personas allí que uno piensa que pues saben bastante de la ley. Pero venimos ahora a una persona que es Rey de Reyes, como dijo ahorita, el Señor Jesucristo, que ahora está enseñando una doctrina que ahora ellos se están familiarizando. Y como este muchacho, y como dice también la Escritura, que como ellos estaban maravillados y sorprendidos de la sabiduría que tenía este niño. Así que cuando venimos a ver, el Señor está ejerciendo su liderazgo desde niño. Exacto. No perdió tiempo en esto. Él está ejerciendo su liderazgo desde niño. Desde niño se está capacitando. Desde niño se está conectando. Desde niño él está predicando. O sea, ¿qué vemos aquí? Una cualidad del líder de Jesús: no está perdiendo tiempo. Todo líder tiene que saber que el tiempo no es para perderse. El tiempo que tenemos, aún ese tiempo de ocio, como dicen por ahí, debe ser invertido correctamente, porque el tiempo se invierte. El tiempo, si no lo aprovechamos, se nos puede ir muchas cosas de las manos y después decimos, oye, lo hubiese invertido de X o Y forma. Y fíjate, tú estabas tocando algo interesante, porque desde niño él está claro en su liderazgo, pero precisamente uno tiene que hacerse la pregunta: o Jesús se le perdió a José y María, o José y María se le perdieron a Jesús. Esa es la pregunta. Porque hay que hacerse la pregunta, porque muchas veces no es Dios el que está mal ubicado, a veces somos nosotros que nos olvidamos de dónde se supone que Dios está parado y dónde Dios, porque precisamente le dijo, ¿acaso no saben que acá hacen los negocios de mi padre es que debo estar? Es necesario estar. Ahí es la pregunta entonces. ¿Estabas tú pendiente a las cosas de Jesús, o te fuiste por tu propio camino y se te olvidó que había un propósito? ¡Ay, santo! Sí, porque precisamente en su liderazgo precisamente vamos viendo que él sabe lo que tiene que hacer, y él, la pregunta va en la dirección: ya ustedes saben esto. Esto no te debe sorprender, y precisamente todo líder tiene que estar claro que esas personas que componen tu núcleo, esas personas que tú estás impactando en tu liderazgo, tienen que estar claros hacia dónde tú vas. Porque si tú no tienes una visión clara, Jesús, si la visión no estuviera clara, Jesús no tenía nada que reclamar. Pero Jesús les está reclamando: ustedes saben que yo tengo que estar en todo esto. Y precisamente está con ellos aprendiendo. ¿Por qué? Porque al destituirse de toda gloria se puso en fase 1. Él tiene que aprender, sentarse a escuchar a otro, porque todo líder eficiente tiene que sentarse a aprender. Porque todo líder que no se sienta a aprender, ¿cómo va a enseñarle a otro y dar de lo que no tiene? Mira, el líder, como yo dije la última vez que estuve aquí presente, el líder obviamente es un líder, pero también es un eterno discípulo. Yo soy maestro. Yo hasta el sol de hoy, yo he pasado mayoría de mi tiempo estudiando, me explico. Obviamente uno empieza desde kinder hasta cuarto año, pero seguí bachillerato, de bachillerato seguí para maestría seguí para el doctorado. Para gloria de Dios tengo ya 36 créditos doctorales aprobados, estoy cruzando ahora los próximos 3 para 39. Yo no he parado de estudiar. Por encima de eso empecé también con mi formación teológica. Empecé también a tomar conferencias donde también me capacitaran en otras áreas. ¿Por qué? Porque uno no debe de desconectarse. Uno constantemente, y en un mundo tan cambiante como este, uno tiene que ir también nutriéndose. Y Jesús siempre estaba conectado al Señor, y la gente que estaba a su alrededor, él también les enseñaba. Le llamaban rabí, le llamaban maestro. Él se dedicaba también a la enseñanza. Uno como líder tiene que asegurarse que los demás también estén aprendiendo alrededor de ti, se estén nutriendo. Eso es así, y precisamente esa dinámica de estar en constante aprendizaje es lo que precisamente Jesús mencionaba, que muchas veces se da la dinámica de ciegos guiando a otros ciegos. Porque precisamente una persona que no tiene conocimiento de lo que está hablando, no tiene conocimiento de hacia dónde va, no tiene conocimiento de las cosas que deben ser las metas
para ese liderazgo precisamente es una persona que no sabe hacia dónde va, guiando a otras personas a un lugar que pueden tanto llegar a un sitio por mera improvisación, pero eso sería como quien dice, y por suerte. O que a veces vemos eso, que a veces en el liderazgo se improvisa tanto que entonces perdemos de vista el ir dirigiendo la barca y a veces pues, este proyecto salió. Lo hicimos así y mira, y no fue muy planificado, pero nos salió bien. Pero a veces nos recostamos de eso. Porque tal, aquella vez me funcionó, siempre me va a seguir dando resultados. Y hay que tener cuidado con eso, porque Jesús no estaba improvisando en el camino, sino que precisamente cuando, y me choca esto, Michael, que Jesús, después de ese suceso, él dice que él regresó con José y María, y dice que se sujetó a ellos. Es bien interesante porque los líderes no pueden pedir que su equipo, que la gente que le sigue, se sujete a lo que ellos tengan que decir, si en un momento en sus vidas ellos no aprendieron a sujetarse a personas que Dios puso, que fueran autoridad sobre ellos. Eso es así, mira, el Señor, añado a lo que estás diciendo, porque dice también en esos mismos versículos que Él vivió en obediencia. Exacto. Él vivió honrando a José y honrando a María. O sea, un líder tiene que aprender también a honrar. Y algo que podemos aquí aprender del liderazgo de Jesús es que Él honró a sus padres, honró a Dios por encima de todas las cosas. Él vivía el amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás también a tu prójimo. Cuando vemos aquí de que Jesús vivió en obediencia, Él se sujetó, que es lo que está diciendo mi hermano aquí, Emanuel. Él vivió sujeto a ellos. Y nosotros tenemos que vivir también aferrados, en este caso, al Señor. Porque algo que también estaba tocando Emanuel, Jesús reconocía su propósito en la tierra, sabía para lo que había venido. Nosotros tenemos que aprender que nosotros tenemos un propósito en el Señor. Exacto. Que nosotros tenemos que caminar también pensando en que aquí yo no estoy ni para perder mi tiempo y no estoy aquí tampoco para descarriarme o irme a otros lugares que no tengo que estar. No, usted está diseñado y creado a imagen y semejanza del Señor, y esto no te está hablando nada más físicamente, y cuando tú estás conectado a la fuente, tú sabes para dónde va, tú tienes dirección. Y el Señor aquí, lo que podemos aprender de Jesús aquí es que Él sabía su propósito y no se desvió de su propósito. Precisamente eso de desviarse es muy importante, porque tanto Jesús decide sujetarse a ellos, y cuando hablamos de sujeción, precisamente el estar claro, y es como decía el apóstol Pablo, él aprendió obediencia, él aprendió sobre sujetarse, no tan solo ante el Padre, sino sujetarse a esas autoridades que tuvo en el camino, tanto así que llega y cumple los 30 años, y él un día es bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista le chocaba eso, porque él sabía que Jesús tenía mucho más para dar que él, pero sin embargo, ¿qué le dice Jesús? Tú sabes que es necesario que esto se haga así. O sea, y cuántas veces los líderes tenemos que entender que tenemos que ver en nuestras vidas qué cosas son necesarias hacer. La humildad de Jesús es algo que verdaderamente también sobresale. Juan le dice, yo no soy ni digno de desatar tu calzado. Pero el Señor le está mostrando también en ese momento, hazlo, porque es necesario que se cumpla la palabra. El Señor se está sujetando, sometiendo también al hecho de que tiene que ser bautizado para que se cumpla la palabra. Él es Dios, sin embargo está pasando por el proceso que hoy en día nosotros pasamos cuando nos vamos a bautizar. Las mismas etapas Él las vivió. Nosotros pues seguimos esos mismos pasos. ¿Qué otra cosa que podamos aprender del liderazgo de Jesús? Tenemos que caminar como Él anduvo, como dice la palabra. Eso es así, hay que andar como Él anduvo, y precisamente el ver que cuando Él se sujeta a Juan el Bautista y se está dando estas dinámicas, como tú decías, precisamente el ver que Él tiene su humildad, ese detalle de decir, yo puedo hacer más que Él, pero sin embargo yo reconozco que esa persona Dios la puso. Y ver que desde que estamos criándonos, muchas veces tenemos opiniones diferentes a nuestros padres, opiniones diferentes a nuestras madres, a nuestros pastores, a nuestros jefes, a nuestros líderes de algún equipo. Pero yo entender que de la misma forma que si yo estuviera en esa posición de liderazgo y una persona puede ver aquello que yo no estoy viendo, pero esa persona, yo puedo entender que eso no le hace menos efectivo, sino entender de que yo tengo algo que le puedo atribuir o componer o añadir en su liderazgo. Ahí es donde se dan las relaciones de respeto, de diálogo.
porque ese liderazgo, esas relaciones son fuertes cuando se puede dar ese respeto entre ese líder y ese equipo. Eso se puede componer en algo muy poderoso. Tiene que haber respeto, uno tiene que despojarse de su orgullo, porque uno tiene que reconocer, obviamente las personas reconocen tu liderazgo, pero uno también tiene que reconocer el liderazgo de otro. Exacto. En el último programa que estuve aquí presente, se habló de que, y es como yo mencioné ahorita, un líder, pero también un eterno discípulo. Exacto. Y uno tiene que reconocer también los otros líderes. No necesariamente una persona tiene que ser un líder para tener las cualidades de liderazgo. Y eso uno tiene que respetarlo, porque muchas veces pueden tener una mejor idea que nosotros. Y eso es algo que no se puede descartar. Por ende, tiene que haber respeto. Otra cosa que podemos aprender del liderazgo de Jesús es que había respeto, siempre había respeto. Él reconoció que Juan era Juan el Bautista, reconoció y respeta su postura. Exacto, y precisamente el ver que Jesús aprendió de Juan, porque precisamente esa declaración tan famosa de arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado, quien primero la dice no es Jesús, es Juan el Bautista. Es Juan el Bautista. Obviamente él iba en otra línea, porque él decía arrepiéntanse porque el hacha está en el árbol y aquel que no dé fruto está dado. Y él iba más en esa línea un poquito más rigurosa, más de juicio, más prepárense. Pero cuando Jesús más adelante empieza su ministerio, luego de regresar de ese tiempo de tentación y de crecimiento y retiro espiritual, ¿qué es lo que sucede? Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha llegado. Él toma el mensaje, pero se va en otra línea. Que dice, él respetó, porque en aquel momento para tú ser bautizado, Michael, la gente toma en poco, que para ser bautizado eso no era como que llegué y hoy tengo ganas de ser bautizado, bautízame y es como un servicio, no. Tú tenías que sujetarte a un maestro y tú aprendías de ese maestro y cuando te graduabas, la graduación era el día de tu bautismo. Entonces las personas toman en poco el decir, cuando Juan le está hablando y le está diciendo, yo no soy digno, es porque Jesús estuvo aprendiendo de Juan, pero Juan se dio cuenta que lo que Jesús tenía era mucho mayor, que todo lo que él le enseñaba en esas clases, en esos procesos de discipulado, y era precisamente en ese tiempo de relación donde se dio este desarrollo, pero es precisamente la humildad de Jesús de esperar hasta los 30 años, y esperar su tiempo de graduación, y el entender de que aprendió de sus padres, se sujetó, porque todo líder tiene que saber que va a haber un tiempo para su liderazgo. A veces nosotros queremos graduarnos, tener diplomas, leer los libros y podemos tener todo el conocimiento del mundo y eso no nos da carácter. Y no todo viene rápido. Uno tiene que sujetarse, uno tiene que pasar por el proceso. Exacto. Y el Señor Jesús en sus años de ministerio pasó el proceso y pasó aprobado. Pero Exacto. Se sujetó a la voluntad de Dios, se sujetó también a las autoridades. Aquí estamos nosotros también en obediencia al Señor y haciendo lo mismo. Uno tiene que pasar por el proceso y ser obediente en el proceso. El Señor pasó hasta por el desierto después de su bautismo y cuando venimos a ver se sometió en obediencia, siguió la palabra de la ley. No hay triunfo si no pasamos por el proceso. Eso es así. Precisamente vamos a ir a una pausa musical, pero ahí vamos a seguir cuando regresemos en esa línea que Michael acaba de dejar y precisamente tocar en ese proceso, incluso de ese desierto. Cuando regresemos, vamos a ver qué cosas nosotros podemos ir aprendiendo en nuestro liderazgo a la luz del liderazgo de Jesús. Te queremos recordar que las líneas están disponibles para, en caso que necesites una oración, alguna petición, al 787-751-1310, 751-1310, para que te puedas comunicar con nosotros y poder dejar tu saludo, tu petición de oración. Repito, 787-751-1310. Y por liderazgo extremo, vamos a estar en una pausa musical, pero cuando te puedes ir conectando para ir interactuando con nosotros, vamos a estar hablando unas cosas fuera del aire y cuando regresemos retomamos este tema el cual estamos tocando en este momento. Así que no te vayas, no te despegues. Esto es Liderazgo Extremo. Michael, eso está tan interesante y lo que se han ido conectando, les invitamos a que puedan compartir esta transmisión. Recuerden que presentamos hoy, ya saben, como les habíamos explicado, estoy un poquito ronco, pero Michael está soltando duro ahí en la enseñanza, así que las partes que yo no puedo hablar mucho, Michael va a batear de lo más bien ahí.
porque Michael también está dando unos puntos muy importantes de ese carácter que es necesario en el liderazgo. Así que compártanlo para que otras personas, a la luz del liderazgo de Jesús, puedan ser edificados y otras personas se puedan conectar con nosotros, Denle interactúen. Exacto. Denle share y los invitamos porque estamos hablando del líder de líderes. A esto es un tema bien importante, que es bien necesario que lo vayas absorbiendo, porque estamos hablando de Jesús, que el mismo, y esto es algo que quiero ahorita decir, yo estaba viendo un video donde el mismo Mahatma Gandhi dijo, una persona hinduista tuvo que admitir que no ha habido en la tierra otro líder que Jesús. Estamos hablando de una persona que también fue influyente pues, dentro de su religión, pero él mismo tuvo que admitir que Jesús era el líder de líderes. Exacto. O sea, no estamos hablando de Dios mismo en forma humana y cómo revolucionó este mundo, que entendemos que en una hora no vamos a poder cubrirlo todo. No, definitivo. Definitivamente que no. No, y precisamente la historia tienen que reconocer el impacto y la presencia, aunque queramos modificar, y los que sabemos de historia, que nos gusta la historia, sabemos que el concepto ha querido ser modificado antes de la era común, después de la era común, antes de la era, después de la era común. Pero precisamente, inicialmente siempre esto parte de una fecha en particular. ¿Y cuál es? Antes de Cristo, después de Cristo. Porque realmente siempre hubieron otros personajes que se muestran en las culturas chinas, en otras culturas como tal, que han querido resaltar los valores, el amor y todo este tipo de cosas. Pero la profundidad en la que Jesús expresó esas palabras, esos conocimientos. Saludos, Esther. A la pastora Esther. Sigan comentando para enviar los saludos aquí a través de este medio. Amén. Precisamente ese impacto, esa profundidad, esa forma tan detallada de describir el alma y la condición del hombre y de la mujer, esa profundidad con la cual él pudo impactar nuestras vidas al día de hoy, que podemos seguir hablando y sacando en cada paso de su vida. Su vida todo fue una vida, una predicación andante, todos sus días. Precisamente porque testimonio. es un testimonio. Un testimonio completo. El hombre nos dio a nosotros Dios mismo nos dio a través de su Hijo el cómo caminar, en cómo andar, como él anduvo. Cuando venimos a ver el testimonio, mucha gente sabía de Jesús sin haberlo visto ni haberlo escuchado porque se iba regando, porque el testimonio era tan poderoso que era imposible no hablar de él. Exacto. Cuando tu testimonio es un testimonio poderoso, es imposible que no hablen de ti para bien, porque están marcando a la gente, está siendo de influencia. Y es eso lo que pasa cuando te conectas entonces al Señor, eso sale solo. El Señor se deja sentir a través de ti porque tu testimonio lo permite. Y lo permite, y a la luz de un liderazgo que nos confronta a todos. Una vez tuve la oportunidad de leer un libro que era muy controversial, Michael, y era un libro que hablaba de unas leyes particulares de poder, y precisamente lo leí porque yo quería ver cómo esta persona definía el liderazgo a contraluz de cómo Cristo lo define. Y precisamente era un libro muy controversial porque buscaba ver cómo tú utilizabas el liderazgo para imponer la voluntad tuya sobre las personas. Y él decía descaradamente de esa forma: esto es la técnica sutil que está en todos los modelos de liderazgo. Pero cuando tú ves a Cristo, prácticamente ese reclamo de él choca completamente. Porque estamos hablando de un liderazgo que no se sujetó 5 días para obtener algo. No, un liderazgo que se sujetó una semanita, un mes, un año, 5 años, no, para obtener un beneficio. No. Estamos hablando de un liderazgo que se sujetó por más de 30 años hasta esperar un momento clave en donde debía llegar a un cumplimiento. Y ante eso, en todo momento, tomando de la enseñanza, saludo, Ivette, y tomar esa luz, ese testimonio. Y aún los que estaban con él reconociendo sus capacidades. Que otra persona hubiese dicho: no, si yo sé más que todos ellos, que tengo que yo estar perdiendo mi tiempo, ellos me tienen que escuchar a mí. No, él se sujetó. Vamos a regresar ahora al aire, y esto es Liderazgo Extremo. Traído gracias a Farmacia San Miguel en Fajardo. 787-863-1870. Y Velázquez Travieso, Abogados PSC. 787-289-1313. Estamos de vuelta en tu programa Liderazgo Extremo. Emmanuel Figueroa y Michael contigo en esta tarde para
impactar tu vida con herramientas en tu liderazgo que van a transformar tu corazón y la forma en cómo lo estás llevando en el día de hoy. Te recordamos que estamos en esta tarde tocando el tema del liderazgo de Jesús y cómo su liderazgo nos lleva a nosotros a un punto de confrontación, de reflexión en cómo nosotros podemos llevar nuestro liderazgo a otro nivel. Y precisamente estábamos hablando antes de irnos a la pausa musical de cómo la niñez de Jesús, incluso el proceso de su discipulado junto a Juan el Bautista, fueron unos donde se podía reconocer su capacidad, pero demostró que a pesar de sus conocimientos tenía la capacidad de ser humilde y sujetarse a los procesos y a las personas de autoridad que habían en su vida, porque habían unos tiempos y unos propósitos. Y antes de continuar, te recordamos que las líneas telefónicas están disponibles al 787-751-1310, 787-751-1310, por si necesitas alguna oración, petición o saludo, te puedes conectar con nosotros. Y recordándote que Liderazgo Extremo está en las redes en Facebook, transmitiendo en vivo a través de la página Liderazgo Extremo. Michael, es tan poderoso porque sabe que volvíamos en un momento dado y pasamos por el lado a lo que fue la tentación que Jesús pasó en un momento en el desierto. Pero precisamente en ese desierto es donde se definió mucho el carácter de Jesús y se nos reveló a nosotros sus prioridades. Porque precisamente son en nuestros desiertos donde cuando hay necesidades, en donde entonces nuestro apetito, nuestros deseos nos impulsan a revelar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Es bien interesante porque Jesús, en la Biblia dice que él fue llevado al desierto ¿por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu. El Espíritu lo llevó al desierto. O sea, el Señor nos guía en los procesos de enseñanza. ¿Por qué? Porque en el desierto Jesús estaba aprendiendo. Jesús estaba nutriéndose, porque 40 días en el desierto es para aprender. No es para decir estoy sufriendo, estoy pasando por... Hermano, si algo podemos aprender del liderazgo de Jesús, y quiero que se lleven esto bien claro, si algo podemos aprender del liderazgo de Jesús, el que te lleva al desierto es el Espíritu, y es para aprender, para darte las herramientas para lo que vas a confrontar después. Y eso fue lo que vemos en la tentación en el desierto de Jesús. Y algo que podemos hablar y algo que podemos absorber es que Jesús mantuvo su templanza, fruto del Espíritu, según Gálatas 22 y 23, templanza, autodisciplina. Esto era un hombre disciplinado. Es completamente disciplinado, que en un momento dado podemos ver que tiene hambre y se le da la invitación a que en ese momento culmine con esa hambre, tomando un acto que en ese momento era una forma de medir su fuerza, medir sus capacidades, pero precisamente dentro de todo lo que se puede sacar, hay momentos dados en el liderazgo donde vamos a tener hambre. Vamos a tener hambre. Eso es verdad. Por obtener resultados. Amén. Vamos a tener hambre por obtener y cumplir con proyectos y metas. Pero dentro de esas hambres que a nosotros nos dan, tenemos que ver con qué es que la vamos a saciar. Porque el liderazgo es una posición donde tú puedes ser de bendición a grande escala, como puede ser de maldición. Amén. Si no aprendes a manejar tus hambres. Eso es así. Si en este momento tu apetito de tus deseos y tus metas no lo puedes ver a la luz del propósito de lo que Dios quiere hacer en la posición donde tú estás ahora mismo, en tu familia, en tu posición laboral, en tu ministerio, puedes ser una persona que busques medir y probar tu autoridad y buscar resolver tus apetitos en el momento. ¿Y qué decía Jesús en ese momento? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él culminar con su necesidad física estaba a la mano, pero él decía, no se va a resolver de esa forma. Sí, y podemos ir a la luz por todos los motivos, pero en este punto, cuando tenemos que aprender a decir que no, aun cuando tenemos soluciones inmediatas, porque hay otras cosas que están en juego en el momento en que esas hambres tocan nuestra puerta. Es una verdad, lo que acabas de decir es una verdad que es irrefutable. O sea, uno piensa en el mañana, en 2 pasitos después, pero Jesús estaba pensando ni tan siquiera en 10 pasos después. Exacto. Jesús estaba pensando en la eternidad y donde Emanuel, yo y ustedes que nos están escuchando y todo el resto del mundo iba a pasarla. Por eso era que él tenía que resistir ese proceso, por eso es que él se tenía que someter a la voluntad de Dios y tenía que pasar por ahí.
y tenía que aprender la autodisciplina para poder cumplir con su misión. El hombre se estaba capacitando para cumplir con su misión. Otra cosa que podemos aprender de Jesús, tenemos que capacitarnos para cumplir con nuestra misión. Tenemos que empaparnos de conocimiento de la presencia de Dios y de otra herramienta que sea conveniente y apropiada para poder cumplir con nuestro propósito aquí en la tierra. Precisamente, si nos damos cuenta, Jesús no le responde a su tentación y a ese momento con otra cosa que no sea con otra revelación de la palabra, porque era una guerra de versos bíblicos, era una guerra de información, porque precisamente en nuestros desiertos, nuestra ignorancia en un tema o en un factor nos puede destruir completamente. Por eso es que la importancia de, como tú estás hablando, Michael, de nosotros capacitarnos en el camino, porque precisamente por falta de conocimiento es que el pueblo perece. Porque la realidad es que a veces decimos, no, pues si yo no lo sé, lo descubro en el camino. Pero hay cosas en la vida que son cruciales, que son decisiones que dependiendo cuán capacitado, cuán maduro o madura esté usted que nos está escuchando, va a depender cuán eficaz va a ser esa decisión que vas a tomar. Precisamente porque en tus tiempos de paz y de quietud no los aprovechaste para capacitarte para ese momento. Y precisamente cuando luego pasa a la otra etapa, la tentación, ¿qué sucede? Lo llevan a un lugar alto y le dicen, lánzate de aquí abajo porque dice la palabra de Dios. O sea, ya que me está citando la Biblia, dice el diablo, pero vamos a hablar de la Biblia entonces. Dice un salmo que si tú te lanzas, él no va a dejar que tú toques, tu pie toque piedra. Pues entonces, pues como la Biblia lo dice, lánzate. Y fíjate, esto es muy importante porque a veces en el liderazgo la tentación a un pastor, a un ministro, un líder, a un jefe, de abusar de su autoridad, de su poder, precisamente porque tiene la información a su favor en una circunstancia, no necesariamente lo hace correcto, precisamente no todo lo que es legal es ético, Michael. Eso es, amén. No todo lo legal es ético. No todo lo legal es ético. Escuche bien. Precisamente porque a veces, pues como decimos, no, esto nadie me lo va a criticar, pero nosotros en nuestro interior nos damos cuenta que puede ser una táctica de incluso abusar de nuestro poder para que otra persona haga lo que nosotros queremos, cuando no necesariamente es lo que debe ser hecho en esa circunstancia. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque Jesús en ese momento se le está dando la verde. Bueno, el libro que tú estás citando, que te da derecho, dice que eso va a pasar, pero que él dice no pongas en tentación. ¿Por qué? Porque él sabía que él tiene que poner parámetros a donde se va a ubicar cada cosa en su vida y sus decisiones. Y él sabía, Jesús, si se hubiese lanzado, se hubiese escocotado ahí porque ese verso no iba dirigido a eso. No, precisamente eso mismo era lo que quería decir. ¿Qué podemos aprender también aquí de Jesús? Emanuel, mi hermano, no saque los versos fuera de contexto. Para formar pretexto. Ese, amén. No saque los versos fuera de contexto. Yo estaba hablando con el pastor de jóvenes de mi iglesia, Jorge Amaro, y él una vez me comentó, mira Michael, esto es bien sencillo, te van a decir ciertas cosas de un verso, pero uno tiene que aprender a hacer la exégesis. Lea antes, lea después y examine el libro que usted está leyendo, a quién era dirigido, quién lo escribió. Exacto. La persona que lo escribió tenía también su estilo de escritura. Sí fueron inspirados por Dios, pero seguían siendo también humanos, lo que implica que también tenían su estilo. ¿Cómo uno sabe que escribió el Evangelio de Lucas, el mismo que escribió el libro de los Hechos? Tiene la misma manera de escribir. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Y cerrando el paréntesis, Jesús no sacó fuera de contexto el texto. Es como Emanuel dijo, eso no era para eso. Pero le da a entender también que Él es Dios. Y precisamente, si no entendemos para qué es nuestro liderazgo, vamos a precisamente abusar de él, porque aquello que desconocemos, de lo que se desconoce se abusa. Precisamente por eso hay tantas leyes hoy en día en el mundo, porque precisamente cuando algo no se mira en todos sus ángulos, en donde se desconoce, hay un abuso constante. Nosotros cuando éramos más pequeños comíamos de todo y no nos importábamos. Yo era un niño que cogía galletas y mi madre se bajaba peleando conmigo porque a mí me gustan las galletas. A mí las chocolate chip igual, esas son las mejores. Esas son las mejores. Y antes venían unos paquetitos y yo me los comía. O sea, me sentaba a ver televisión y me los comía. Pero precisamente cuando uno va creciendo, que uno va aprendiendo, espérate, yo sigo comiendo tanta azúcar, sigo comiendo tanto carbohidrato, tantas cosas, eso puede ser dañino para mi cuerpo. Exactamente. Pero cuando niño yo lo desconocía y abusaba de eso. Qué bueno que cuando uno es niño tiene el metabolismo un poquito más rápido y todo eso, pero nos vamos dando cuenta de cosas que no contemplábamos, porque la ignorancia nos expone a riesgo.
Y precisamente los líderes que están hoy en su liderazgo, tienes que saber que esas personas no es para que tú los utilices como tus herramientas para todo tipo de cosas que tú tengas una necesidad. Tienes que tener un respeto por esas personas, poner parámetros y respetar esas relaciones de esas personas que están en tu entorno, incluso ese secretario, esa secretaria, ese que limpia la iglesia, ese que está ayudando a organizar los papeles en la oficina, ese niño que está en el hogar, esa esposa. Tienes que aprender a respetar y poner parámetros en esas relaciones, porque de lo contrario puedes crear abuso. Y precisamente, ¿qué pasa, Michael? Que esta tentación tomó un tercer giro, que fue entonces luego cuando viene y lo llevan a un lugar mucho más alto y le muestran todo y le dicen, mira, vamos a resolver todo este problema. Arrodíllate ante mí, Jesús, y yo te doy todo. Ya no tienes que buscar más nada. No importando, ya tú no tienes que pasar por ningún proceso. Olvídate de una vida de sufrimiento, de dolor, de apóstoles que te van a dar dolor de cabeza. Olvídate de eso. Simplemente ve por esta dirección y lo vas a recibir todo. Pero ¿qué hizo Jesús? No entró en negociación, sino que le dijo, apártate de mí, porque hay cosas con las que simplemente no se conversa. Exactamente, eso mismo te iba a decir, Emanuel. Hay cosas con las que tú no haces negocio, hay cosas que como líder usted no le habla, porque llegan momentos donde eso puede ser de mala influencia para, sea lo que sea que usted esté liderando, iglesia, compañía, organización, escuela, departamentos. Hay cosas con las que no se negocian. Hay un Dios aquí en la tierra que mismo Jesús lo dice, le sirven al Dios del dinero. Exacto. Mi hermano, lamentablemente no siempre los verdes llevan por el camino correcto. Y hay cosas con las que no se negocia porque muchas veces puede venir como una plaga, atacar su negocio, su organización, su compañía, su escuela, su organización privada, la que sea, y la daña, no vuelve a ser la misma. Emanuel ahorita mencionó de que no se debe de utilizar como herramienta para beneficio suyo. Si usted nota cómo el Señor fue capacitando a los apóstoles, era para la expansión del reino. Exacto. Era para que el reino de Dios llegara hasta el fin del mundo. Exacto. No fue específica, no, era para tu salvación, para la mía, para que tengamos acceso al Padre. Por eso fue que Él capacitó a los apóstoles. El Señor, ellos aprendieron de Jesús para abrir camino al Señor, para poder llegar hoy en día, nosotros estar hablando del Señor y hoy en día Él vive en nosotros, con su Espíritu Santo está adentro de nosotros. Y precisamente por eso es que hay cosas que simplemente no se negocian, porque ese resultado, como tú acabas de mencionar, no se hubiese dado si Jesús hubiese sentado en negociación. Hay conversaciones que hay líderes que sabemos líderes, y usted según su realidad actual en su vida, usted puede ubicar qué conversaciones no se deben estar teniendo. Tú debes saber qué tipo de negociaciones no se deben estar dando. Por eso es que Jesús pudo estar dialogando con él la primera y la segunda fase, pero cuando pasó a la tercera, paró todo, lo detuvo de golpe, porque le dijo, no, solamente apártate de mí, porque solamente a Dios se adora, solamente yo tengo un compromiso, yo tengo una misión, y yo no voy a poner eso en juego por cositas placenteras. Yo no voy a cambiar el plato principal por los aperitivos. No. Esas cosas hay cosas que pueden esperar. Hay cosas que pueden llegar después. Porque el mismo que le tentaba y le decía, lánzate que los ángeles van a llegar. En ese momento Jesús lo detuvo. Pero cuando acabó todo este proceso, los ángeles llegaron después. Exactamente. Precisamente porque, ¿cuál era la situación? Que las cosas llegaran fuera de tiempo. Porque una bendición fuera de tiempo se vuelve una maldición. Y los líderes tienen que estar claros que si no aprendemos a apreciar nuestras temporadas hoy, ponemos en riesgo nuestros mañanas por placeres inmediatos. Eso es verdad, Emanuel. Mire, mi hermano, Jesús nunca negoció con el enemigo. Exacto. En todo momento conoció, citó la palabra. Líder, otra cosa que podemos, y estamos hablando de Jesús, la misma palabra viva, el verbo hecho carne, la palabra de Dios encarnada, aprendió la palabra y la aplicó. ¿Qué más nosotros que somos humanos? Necesitamos conocer la palabra de Dios, pero necesitamos también vivirla y aplicarla. Líder que me está escuchando, el mismo Jesús tuvo que citar palabra para poder vencer tentaciones. Usted tiene que también conocer la palabra para poder hacer lo mismo. No se desconecte de la fuente. El mismo Jesús
no se desconectó de la fuente. Y él citó sus principios, su base, en la cual él se fundamentaba para su liderazgo. Y precisamente, líder, ¿cuáles son tus fundamentos? Amén. Tú vas a decir que no mañana a algo, pero ¿por qué vas a decir que no? Si ahora mismo tú eres, Michael, lo que son ahora mismo, tú que estás recién casado, Amén. tú tienes unos fundamentos y unas bases que tú no vas a comprometer, precisamente porque tú tienes unos principios para el matrimonio, basados en nuestro caso en la verdad de Dios y en lo que Dios tiene para esta relación como propósito y plan. Pero hay cosas que simplemente tú no las vas a negociar porque hay unos fundamentos. Y los líderes que nos están escuchando tienen que entender cuáles son los fundamentos para tu familia, cuáles son los fundamentos para tu ministerio y cuáles son tus fundamentos para tu posición laboral. Porque Dios no lo podemos ahora dejar en la iglesia o lo dejamos en un culto. No, Él va con nosotros al trabajo. Dios tiene que ir en nuestro liderazgo donde está parado. Amén. Eso es lo que te quiero dejar en esta pregunta. Vamos a una pausa musical, pero cuando regresemos vamos a estar retomando en la última sección de este programa que se ha ido tan rápido, precisamente porque hablar de Jesús es tan Abarcador. deleitoso y abarcador. Y precisamente les recordamos mientras estamos en la pausa musical que el cuadro telefónico está abierto al 787-751-1310, 751-1310, para que te puedas conectar y recibir palabra que va a transformar tu vida a través de unas personas que están atendiéndonos y nos están en este momento orando por peticiones y saludándolos en este momento con el amor de Dios para tu vida. Y recordándote que Liderazgo Extremo está a través de las redes sociales, en Facebook, a través de la página del mismo nombre, Liderazgo Extremo. Así que nos conectamos y cuando regresemos vamos a la última sección y vamos a estar dialogando a través de las redes sociales en Facebook Live. Así que regresamos, no te desconectes. Esto es Liderazgo Extremo. Michael, este tema está tan poderoso porque precisamente, Michael, es como tú hablabas, los principios, las bases que nosotros tenemos, el entender nuestros presentes. Y saludo a todos los que se han estado conectando. Compártanlo para que otras personas sean edificadas con esta enseñanza. Saludo a mi hermana Ismari Sosa, que también compartió el video. Muy bien, eso es, sigan compartiéndolo ahí. Y precisamente, Michael, como tú estás hablando de esa dinámica de poder entender que hay cosas que hay que madurar en el camino, entender esas bases. Porque, Michael, si no entendemos nuestros presentes, no vamos a saber cómo responder a nuestras tentaciones. Eso es así. Porque todo líder va a ser tentado. Y a veces hablamos de las tentaciones como que algo que sea sexual o algo impuro. Las tentaciones son muchas cosas. Muchísimas cosas. Porque la tentación es cualquier cosa que si yo debo estar en este lado y me invitan a mirar a otro lado y a quitar mi mirada, cualquier cosa que pueda ser una distracción, automáticamente puede ser una tentación en mi vida. Exactamente. Mira, cuando te vas al origen de lo que es la palabra pecado en el hebreo antiguo, creo que era la palabra katá, y eso significa no dar en el blanco. Cuando tú te vas al libro de Jueces, los benjamitas, si no me equivoco ahora mismo. Sí, porque esa fue la del griego, exacto, errar al blanco, la de tienes Pablo. que Exacto. errar al blanco. Está la de Pablo y está también la del Antiguo Testamento. El Antiguo exacto. Testamento, entendemos que obviamente el nuevo fue en griego y el Exacto. de acá fue en hebreo y en arameo, si no me equivoco. Ellos cogían la onda como si fuera la de David y tiraban. Katá era no dar en el blanco. Precisamente eso es lo que pasa con nosotros cuando cedemos a la tentación. No estamos dando en el blanco. Estamos pecando, no estamos dando en el blanco. Y eso no fue lo que te llamó el Señor. Exacto. Porque precisamente el dar en el blanco es la meta. Es la meta. Entonces tienes que hacerte la pregunta, ¿cuál es la meta que Dios ha puesto en tu corazón para lo que estás haciendo? Exacto. ¿Cuál es el propósito para que fuiste diseñado? Sí, obviamente le recomiendo. Órele al Señor si usted no sabe cuál es el propósito de su vida. Órele al Señor. El Señor contesta y le revela a usted el propósito para el que usted fue creado. Así que órele al Señor. Es bien importante que usted viva centrado en el propósito para el cual Dios te llamó. Usted está diseñado a imagen y semejanza de Dios. Lo que explica que si el nacer de usted y usted vivir pues, no es en vano. Tiene una razón de ser. Y precisamente se puede dar en el trayecto de tu liderazgo que hayas olvidado cuál fue la misión o por qué empezó. Wow. Y si eso sucedió, es bueno que hagas una pausa por un momento en el día de hoy y tú examines, que tú recuerdes por qué todo empezó. Te puede pasar en el ministerio,
he tenido la oportunidad, y Michael, de poder predicar y compartir en aniversarios de iglesias, por ejemplo, en este caso, para tomar ese ejemplo. Pero muchas veces cuando uno empieza a revisar y a dialogar, a veces las personas olvidaron cuál fue la misión inicial, o a veces tú le puedes preguntar a una iglesia que puede llevar muchos años, ¿cuál es la misión? Hay unos que te la pueden decir, pero a veces que otros no saben o lo olvidaron. Porque fue tomando formas en el camino, las prioridades a lo mejor fueron cambiando por diferentes etapas, pero al final del día se perdió de vista. Entonces, si se perdió de vista, hay un problema, porque entonces estamos a la deriva, moviéndonos por nuestros sentimientos, por lo que se está presentando en el ahora, que no necesariamente va acorde con lo que inicialmente era la razón por la cual esto inició. Te puede pasar en una organización, en la familia, olvidar por qué renuevan votos y hacen esa celebración, porque hay que recordar por qué es que estamos juntos en este caso. 180. Definitivamente. Volvemos. Regresamos ahora al aire. Este programa es Saludos, Sammy. gracias a Farmacia San Miguel en Fajardo. 787-863. Ahora estamos ahí, vamos ahora a tocar esta última ronda. Como pasa el tiempo, Michael. El tiempo se va muy rápido. Sí. Estamos de vuelta en este tu programa, Liderazgo Extremo, todos los sábados de 3 a 4. Este es Emanuel Figueroa y Michael Jonathan con nosotros, conectándonos contigo, tocando un tema, el liderazgo de Jesús. Y precisamente hemos estado y sabemos que esta palabra está edificando a muchas personas. Te recordamos que las líneas están disponibles. Hay un personal que está atendiendo llamadas desde que el programa empezó. Y te recuerdo, las líneas están al 787-751-1310. 751-1310. Ya próximamente estaremos orando por todas esas personas que han estado comunicándose. Y también si estás conectado o estás cerca a tu dispositivo, a tu celular, te puedes conectar a través de Facebook a la página Liderazgo Extremo. Y ahí te puedes interactuar con nosotros a través de este tema, el liderazgo de Jesús. Y fíjate, Michael, estábamos tocando fuera del aire precisamente la importancia de nosotros reenfocar y entender y tener presente las metas que están, porque precisamente en el liderazgo de Jesús hemos ido tocando puntos desde su niñez hasta el momento que se sujetó a Pablo durante un tiempo de aprendizaje. Juan el Bautista. Que diga Juan el Bautista. Estamos ahí en todos los canales ahí. Amén. Hasta los momentos de la tentación en el desierto, pero precisamente cuando lo vamos viendo que su liderazgo empieza a tomar acción, empieza a despegar, encuentra unos discípulos, porque precisamente cuando los llama es bien interesante porque él le decía sígueme, y ya era algo como que tan simple, pero precisamente cuando una persona ha vivido y una persona ha madurado en el crecimiento personal, Proverbios dice que precisamente una persona que se domina a sí mismo puede conquistar, o incluso que se conquista a sí mismo, puede conquistar ciudades. Precisamente cuando una persona ha experimentado y tiene ese apoyo de Dios en su vida, cuando empieza su ministerio, su obra o lo que está iniciando en su corazón a hacer, la gente se conecta contigo porque conocen tu trayectoria, conocen y pueden confiar en lo que tú puedes darle a ellos, porque saben que eres una persona que tiene las capacidades para realmente llevar ese barco, ese proyecto a un puerto seguro. Es bien interesante ver cómo Jesús aprendió, se sujetó, pasa por el proceso, pero ¿qué es lo que hace después? Coge discípulos. Exacto. Empieza a entrenar discípulos. Y eso es algo que tenemos, de hecho, no dejó nunca de desconectarse del Señor. Uno sigue aprendiendo, uno como discípulo, uno fue discípulo, se convierte en líder, pero tú no dejas de ser discípulo. Pero ahora bien, como dice Manuel, este hombre, Jesús le decía, sígueme. ¿Qué tan poderosa fue la influencia de Jesús para decirle a alguien, sígueme, y la persona lo sigue? Significa que su influencia, que de esto es lo que se habla, de lo que se trata el liderazgo de influencia. Exacto. Su influencia era tan poderosa que con decirle, sígueme, ya capturó a la persona, ya la persona lo está siguiendo. Pero para que Jesús, estamos hablando de que era Dios, pero ya muchos, por ejemplo, en su centro de comando, pues ya tenían que saber quién era Jesús. Exacto. Ya tenía que haber impactado. Y precisamente sucede lo mismo de Jesús con Moisés.
Amén. Uno no puede llevar a las personas a un lugar donde uno nunca ha estado. Todo lo que Moisés vivió en su vida, él primero pisó el monte antes de llevar al pueblo a ese mismo lugar. Sí. Porque nosotros no podemos llevar a la gente a sitios que no hemos llegado. Eso no funciona así en el liderazgo. No se funciona por GPS en esto. Porque a veces pensamos por GPS, vamos, ¿dónde está el pin? Que vamos a llegar allá. Pero en la vida, en el liderazgo, eso no existe. Porque tú puedes leer de otras personas para tener referencia. Pero lo que tú vives en el liderazgo es lo que realmente te ayuda a trazar una ruta para poder decirle a la gente, mira, por aquí se puede llegar. Pero si uno no se ha procesado, uno mismo no se ha expuesto a planes, a experiencias, si uno mismo no ha abierto las puertas para uno mismo poder aprender de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, nuestro liderazgo puede peligrar. Y precisamente Jesús estaba llevando a esos apóstoles a un lugar en donde precisamente los discípulos querían llegar a una relación y a una intimidad y un lugar donde solamente les podía llegar. Y fíjate, Michael, esto me recuerda mucho. Y no sé si recuerdas ese evento en donde había un niño que estaba endemoniado. Y estaba su padre juntamente con él. Y llegan los discípulos, venimos del escuadrón de Jesús, venimos del Team Jesus, hashtag. Entonces venimos por ahí y entonces empezamos a llegar a donde el niño y empiezan a tratar de sacar ese demonio de ese niño. Pero algo pasa. Pero entonces, ¿qué pasa? No podían. Exactamente, no podían. Y ahí iban y luchaban y trataban y precisamente llega entonces luego Jesús al minuto y dice, pero ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y viene Jesús en un momento y resuelve el problema. Exacto. Jesús venía de un tiempo de intimidad, él estaba retirado. Por eso los mandó yo que fueran primero a la ciudad, después entonces llegó. ¿Qué sucede? Jesús le dedicó más tiempo a lo que era importante, en este caso la presencia de Dios. Y luego trató de resolver los problemas cotidianos. A veces los líderes quieren resolver los problemas cotidianos primero, toman decisiones y después se las presentan a Dios. Y precisamente nos encontramos con realidades. Nos toman más tiempo resolver lo cotidiano porque le dedicamos menos tiempo a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y tenemos que vivir conectados al Señor. Tenemos que dedicarle tiempo a lo que es espiritual. No Exacto. podemos descartar porque hay que dedicarle tiempo también a lo que es espiritual. Me llama mucho la atención porque a mí me encanta mucho ese pasaje porque él trabaja con el niño, pero antes de trabajar con el niño, trabajó con la fe del Padre. Y líder espiritual que nos escucha, es bien importante que se trabaje con la fe de los hermanos, porque siempre tenemos que tener presente que es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Agradar a Dios. Y precisamente ese detalle, que solamente Jesús fue quien lo tuvo, de detener todo ese escándalo y atender el problema medular del padre. Nadie se había preocupado por el padre, todo el mundo estaba pendiente al escándalo. Exacto. Entonces, eso solamente lo logran dos cosas. Obviamente, podemos ver la parte espiritual, la parte de Jesús como Dios, pero si vemos la parte de una persona que ha aprendido en el liderazgo, que fue procesado primero, aprende a ver cosas que otros no están viendo. Otras personas estaban enfocados en lo que ellos creían que era el problema, pero el problema venía desde antes. ¿Y qué sucede? Le pregunta y dice, no, porque desde niño, desde más pequeño esto está pasando. Pues el problema no empezó con el niño, empezó en algo que pasó entre el padre y ellos, y él va primero a la fuente del problema. Y los líderes tenemos que aprender de Jesús, aprender ahí a la fuente de los problemas, en donde inició la situación, porque de lo contrario estamos podando la rama, pero no estamos yendo al tronco. Y entonces hay una frase que aprendí de una persona hace muchos años atrás, y es precisamente que limpiamos la telaraña, pero no matamos la araña. Entonces, ¿qué sucede? Mientras tú sigas limpiando la telaraña y no matas la araña, siempre va a volver el problema. Si los mosquitos se están metiendo a la casa y tú no pones screener, no pones algo, van a seguir entrando a la misma hora. Pues entonces no es tirar el Real Kill, puedes vaciar y anuncio no pagado. Puedes vaciar el pote completo, pero al otro día vuelve la misma situación. Porque si no atiendes el problema, precisamente vamos a regresar al mismo punto. Pero en Jesús vemos que una persona que ha sido procesada y capacitada, que ha aprendido de sus etapas, puede ser un líder efectivo, que aprende a identificar los problemas donde otros no los ven. Él aprendió a identificar la necesidad cuando nadie veía la necesidad.
Y eso es bien importante, que se identifique dónde está la necesidad para poder atacar el problema. Es bien importante, es como dice Manuel, si no matas la araña, la telaraña va a seguir saliendo. Hay que ir a la raíz del problema. Así que líder que nos escucha, vaya a la raíz del problema, haga como hizo Jesús. Trabaje con esa raíz, porque si corta el árbol, no saca la raíz, pues sigue saliendo las cosas. Precisamente, Michael, como una hora se nos va precisamente en 4 escenas, Hablando en 4 de- escenarios de Jesús. Hablando de Jesús, se van las horas volando. Realmente aquí es para una saga completa de programas. Pero precisamente, ¿qué podemos resumir? Porque Michael tiene contenido para hablar para más tiempo y yo me apasiono en esto también y me gustaría estar más tiempo. Pero ¿qué te quiero dejar y qué le queremos dejar a ustedes en esta tarde que nos están escuchando? Reevalúa tu liderazgo. Si tú no te sujetas en tu proceso de crecimiento, no esperes que los demás se sujeten a ti. Jesús supo aprender de los demás teniendo más conocimiento, pero él aprendió a ser humilde y aprender a respetar, a entender de que hay momentos y temporadas donde hay que esperar. Y él conoció sus tiempos. Y él sabía que para el liderazgo que él iba a ejercer había un tiempo. Si tú no aprendes a respetar tiempos, no se lo vas a respetar a los demás que van a ser parte de tu equipo cuando estén en tus manos. Aprende que el tiempo te va a dar influencia, cosa que una posición no te da. La posición te da un tipo de autoridad, pero no te da influencia. La influencia se da cuando la gente puede creer en ti y creer en lo que tú cargas, en tu liderazgo. Ajá. Y Michael, esto es tan poderoso, pero vamos a ver a todas estas personas que se han ido comunicando. Ahora mismo vamos a orar por Mercedes Vega Alta, pide oración. Ángel Hernández pide por salud y su familia. Pastor Esté le saluda. Hermana Lozada pide oración, está luchando con los nervios como tal. Liz Hernández pide salud y salud y bendición. Un anónimo pide oración por una situación que está pasando, indica que hay situación en el liderazgo como tal, pide ayuda como tal y pide oración para iluminación. Anónimo felicita el programa y pide que oren por su nieto y su familia. Otras personas comunicando que el programa está muy bueno y hay una palabra de Dios, pero ahora Damari, oración por su vida física, su cuerpo, entiendo que es lo que se refiere. Anónimo pide oración por su matrimonio, sus hijos, hay conflicto matrimonial, pide ayuda en su liderazgo en el matrimonio. Y Miguel saluda y felicita el programa. Tenemos varias personas anónimos, tenemos otras personas que han enviado saludos, pero queremos orar. Y Michael, por favor, dirígenos en oración por todas estas personas que se han ido comunicando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos da a mí y a Manuel de hablar de ti, de tu Hijo Jesucristo a través de las radios, Señor. Padre, te pedimos a estas personas que han llamado. Yo te pido que tomes control, Señor, de cada situación por la cual están llamando. Esta persona, Dios mío, que tiene este problema en su liderazgo. Esta otra persona, Dios mío, que tiene el problema en su sistema nervioso, Señor. Glorifícate en ellos, Padre Santo. Yo te pido que tú tomes control, Dios mío, de su salud, Dios mío, el liderazgo de esta persona y las otras, Dios mío, otras personas que también anónimos, que tenían situaciones familiares, Señor, Padre, Dios mío. Tú, Dios mío, instituiste a la familia, Señor, como el primer ministerio, Jehová, Dios mío. Dale la victoria a esta persona y la victoria a las otras personas que han llamado, que tienen sus diferentes situaciones. En ti está nuestra esperanza, Dios mío. En ti creemos, Dios mío. En ti descansamos. Oh, Jehová, dale paz a estas personas, Señor, para que, Dios mío, puedan vivir, Dios mío, en tu propósito, Dios mío, en paz, en tranquilidad, en quietud, Señor, Padre Santo. Tú eres su pastor, nada les va a faltar. Declaramos, Dios mío, tu paz sobre ellos, tu bendición, Señor Padre. Y en ti declaramos que ellos van a descansar y a confiar. Llénalos de fe, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, que tengan su mirada puesta en ti, solamente en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús te damos la gracia y te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por estar conectados en la tarde de hoy. Liderazgo Extremo, todos los sábados de 3 a 4. Gracias Michael Jonathan, que es parte del equipo ahora de Liderazgo Extremo. Le doy las gracias por soltar una palabra que ha edificado a muchos en conjunto. O sea, para poder edificar a todas estas personas que buscan herramientas a su liderazgo. Y les motivamos a que el próximo sábado en este mismo horario se conecten con nosotros y que sigan en la página Liderazgo Extremo. Le damos muchas gracias por el apoyo y les exhortamos a que sigan continuando con nosotros. Le doy gracias a Manuel por la oportunidad y todo radio oyente tiene que reconocer que yo amo a mi esposa, Noery González. Seguro que sí. Que el Señor les continúe bendiciendo. Dios los bendiga mucho. Y nos conectamos el próximo sábado. Esto ha sido Liderazgo Extremo. Muchas gracias. Este fue tu programa